Buenos días. Nosotras vamos a presentar un podcast sobre lo que es cómo les afecta a los actores interpretar a los asesinos seriales o a los enfermos mentales. Este tema vamos a explorar límites entre la realidad, la ficción, la moralidad y la fascinación humana. Bueno, pues aquí tengo a mi compañera Kareli. Hola Jacqueline, la verdad estoy muy emocionada por hablar de este tema ya que siento que es uno bastante interesante. Esto es uno de estos temas donde puede haber opiniones muy divididas. Como hoy vamos a hablar algo que ha estado en boca pues de todos los fanáticos del cine y de la televisión en los últimos años. Es la forma en la que los asesinos seriales son presentados, idolatrados y en muchos casos también romantizados en estas series y películas. Sí, es un tema que da mucho que pensar y hay una línea muy delgada entre el morbo y la fascinación. Y hoy precisamente vamos a tratar de analizar pues un poco de todo eso, desde cómo el cine nos presenta a estos criminales hasta el impacto que tiene en pues toda la sociedad. Y también es importante hablar de que como esos personajes en la vida real son pues monstruos, personas que fueron increíblemente malas sin consideración alguna o empatía pues hacia las demás personas. Vamos a ver cómo los transforman en héroes o en figuras casi que endiosados en la pantalla. La forma en la que esta actuación, esta representación de ellos les da una especie de humanidad, ¿no? Los, los presentan como personas complejas, con una historia personal, que como tratando de justificarlos, pero la verdad es que eso no justifica ni explica sus crímenes. Exacto. De hecho, vamos a comenzar con una pregunta clave. ¿Es moralmente correcto disfrutar de una película que presenta a un asesino serial como un antihéroe? O sea, ¿dónde trazamos la línea entre el entretenimiento y el respeto por las víctimas? Bueno, pues esa es una pregunta pues muy difícil, hay que pensar en todo. Primero, hay que reconocer que el cine pues sí tiene el poder de presentarnos, crear personajes muy difíciles y complejos. Yo, por ejemplo, como espectadora, sí puedo disfrutar de una película donde un asesino serial tiene una historia profunda, incluso pues hasta triste. Pero pues eso no significa que yo apruebe los actos de esta persona, de este pues personaje. Pero pues claro, el problema es cuando las películas no solo los humanizan, sino que los presentan como algo cool, como si fueran figuras de poder o rebeldes, ¿no? Totalmente. Si bien me viene a la mente el caso de El silencio de los inocentes, ¿lo has escuchado? Donde Hannibal Lecter, que es uno de los asesinos pues más icónicos, es mostrado pues como una especie de genio y casi pues tal como un personaje sofisticado. Y a pesar de todo, al final del día es un psicópata pues con un gusto muy particular y por el canibalismo. O sea, ¿qué tan peligroso es eso, Kareli? Estamos de alguna manera enseñando que hay algo atractivo en estos personajes. Es que esa es la trampa, Jacqueline. Como espectadores, pues nosotros tendemos a pues tratar de entender por qué las personas hacen lo que hacen. Siempre la gente crea como sus teorías, trata de ir más allá de lo que se ve. Y cuando un personaje como el que mencionas de Hannibal Lecter, pues tiene una personalidad tan intrigante, como tan misteriosa de que quieres tú saber, sí o sí tienes que entenderlo, pues sus motivaciones tan complejas, la tentación de verlo como algo más simple que un villano, pues es como enorme. Pero claro, pues eso no quita el hecho de que estamos viendo pues a un monstruo, una monstruosidad. Y ahí entra este dilema de que el cine puede jugar con las emociones para hacernos sentir fascinados, pero también pues debe tener cuidado para no cruzar la línea. Yo creo que el problema es cuando estos asesinos se convierten en modelos a seguir.
como el caso de Ted Bundy en algunas películas o series. Exactamente, y eso es lo que me preocupa, o sea, la figura de Ted Bundy, por ejemplo, también ha sido tratada de una manera que lo presenta casi como un chico guapo, un romántico y eso. Y desde mi punto de vista eso es peligrosísimo, o sea, este tipo de representaciones deshumanizan a las víctimas y desvirtúan la gravedad pues de lo que son estos crímenes realmente. Pero en contraste, si lo miramos desde un punto de vista pues más artístico, se podría decir que el cine tiene derecho pues a explorar esas sombras humanas, ¿no? A lo que vamos es que es un conflicto de intereses entre lo ético y lo artístico. Claro, o sea, yo entiendo perfectamente lo que tú dices. A veces el arte pues busca como esto de explorar más en lo oscuro, lo psicológico, incluso hasta en lo perturbador. Y pues está bien que el cine explore la mente de un asesino serial, pero pues ¿dónde dejamos pues sus responsabilidades? O sea, no solo es una cuestión de tratar de hacer arte, por así decirlo. Es también pues una cuestión ética. ¿Qué le estamos diciendo? O bueno, ellos, ¿qué le están diciendo al público cuando muestran pues a un asesino serial de una forma glamurosa, como si fuera algo increíble de la forma buena? ¿Qué están enseñando? O sea, ¿qué tal si tienes una historia interesante y una personalidad pues carismática? Tus crímenes se vuelven casi secundarios, o sea, en segundo plano. ¿Qué ejemplo es ese? Claro, esto es un tema muy complicado, porque también están los casos en los que las películas nos muestran a estos asesinos de una manera muy cruda, o sea, muy real, representativa de que nos presenta realmente el hecho de que son seres humanos, pero son profundamente dañados. Y esto es otra discusión. Nosotros deberíamos humanizarlos tantos. O sea, o simplemente debemos enfocarnos en las víctimas y los efectos del crimen, sin entrar demasiado en los detalles de lo que está haciendo este psicópata. Es una muy buena pregunta. O sea, hay una gran diferencia entre humanizar a un asesino serial para tratar de entender sus motivaciones y darle como ese glamour que lo hace como atractivo o interesante. Y ahí es donde se cruza pues esta línea, ¿no? Como espectadores, a veces podemos sentir que si un personaje tiene una motivación difícil de entender o incluso alguna justificación, eso lo hace más interesante. Pero no debemos olvidar que detrás de cada asesinato hay personas reales. O sea, hay que ponernos en su lugar, en la de ellos y en la de su familia. Hay que sentir empatía. Porque hay personas reales, víctimas que perdieron la vida de manera muy cruel. Si romantizamos al asesino, le quitamos la humanidad a las víctimas. Exacto. Y hay algo que mencionaste que me parece pues clave, el impacto en el público, ¿no? Muchos jóvenes hoy en día crecen viendo este tipo de películas o todas las series y sin darnos cuenta empiezan a ver a estos criminales como unas figuras casi míticas, como unas celebridades, o sea, se están distorsionando de la realidad y ya no es solamente un asesino, o sea, es alguien a lo que están viendo como alguien que debe ser comprendido, o sea, o admirado, como romantizando este tipo de personas y eso está muy fuera de lugar, esto es peligroso realmente. Definitivamente. O sea, la verdad me puedo incluir la normalización de ver esta violencia, incluso aunque sea solamente en el cine y en el contenido. O sea, tiene efectos en cómo entendemos el comportamiento, pues, de nosotros como seres humanos. Eh, Hay estudios que dicen que el mantenerte como expuesto a este contenido pues tan grotesco, tan violento, pues sí, sí hace daño psicológicamente. Puedes entrar en un estado de ansiedad si ves tanto contenido así. Sí daña mucho, la verdad. Y no solo se trata de la moralidad de uno, sino de la responsabilidad de pues las personas que crean este contenido. No estamos hablando de solo entretener.
estamos también hablando de influir en la percepción pública sobre estos temas pues que son muy sensibles como el asesinato, el sufrimiento, la justicia, o sea, es un terreno muy resbaladizo. Y no olvidemos el gran dato de que esto se amplifica tanto en las redes sociales. Hoy en día, los asesinos seriales tienen hasta fanáticos, páginas, tienen foros enteros que los idolatran. Se venden camisetas, se hacen los memes, se como se deja pasar esa violencia tratando de darle un enfoque que sea gracioso. Y eso los lleva a otro nivel de debate, o sea, estamos nosotros perdiendo la empatía por las víctimas y por la familia de todas estas víctimas en este proceso. Es cierto, la forma en la que los asesinos seriales son tratados en redes sociales o en estas plataformas de streaming puede ser muy peligrosa. El hecho de que un asesino sea tratado como una figura mítica está tomando el dolor y el sufrimiento de todas esas víctimas y lo convierte pues en una especie de solamente entretenimiento morboso. Las redes sociales amplían mucho esta perspectiva donde los idolatran mucho y eso crea pues una desconexión con la realidad. Y es importante recordar que detrás de cada víctima pues hay una historia, una familia, una comunidad. Y creo que si vamos a hablar de asesinos seriales en los medios, deberíamos hacer un gran esfuerzo de ser conscientes para recordar siempre a las víctimas. Quizá como sociedad tendríamos que cuestionarnos si realmente queremos seguir viendo a estos asesinos como unas figuras romantizadas o por el contrario, si nosotros realmente debemos verlos como son. Necesitamos cambiar el enfoque de cómo tratamos estos temas. Pues eso es una reflexión muy profunda. Y en ese sentido, el debate no es solo sobre pues el entretenimiento, sino también sobre lo que estamos dispuestos a tolerar nosotros como sociedad. O sea, ¿es ético presentar el sufrimiento y la muerte de esta manera? ¿O estamos sin querer alimentando una cultura de violencia y morbo? Y bueno, Kareli, parece que este tema no tiene una respuesta fácil. Y me imagino que esto debe entrar en un debate. O sea, ¿es moral disfrutar de estas historias o estamos cruzando una línea peligrosa cuando romantizamos a los asesinos seriales? Pues exactamente, pues a mí me gustaría mucho conocer la opinión de pues diferentes personas acerca de este tema que pues es tan interesante. Y pues esto que mencionamos es solo pues el inicio de una gran conversación que pues tiene muchos aspectos que considerar. Bueno, como continuación de nuestro podcast nosotros vamos a hablar ahora sobre cómo puede afectarle a este personaje entre su vida personal y su vida emocional. Ya sabes, esa línea tan delgada entre el yo y el personaje. Sí, es un tema pues que me intriga bastante. Los actores tienen que sumergirse tanto en sus papeles, adoptar las historias de estos personajes, sus personalidades, las emociones que obviamente no son las suyas. Y eso es inevitablemente. Debe tener un impacto en lo que es su vida diaria. Y no solamente durante el rodaje de lo que es la serie o la película, sino también que lo tiene después, cuando se tiene que dejar ir el personaje o a veces cuando el personaje termina quedándose con ellos mucho más tiempo del que estas personas lo esperan. Realmente les es tanta la carga emocional que no pueden deshacerse tan fácil. Exacto, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el caso de Heath Ledger, quien pues le dio vida al Joker en El Caballero Oscuro, pues se habla mucho de cómo el proceso de pues de que él se metiera completamente en la mente de este personaje pues que es muy oscuro y perturbador, pues tuvo como efectos secundarios en él, o sea, le dejó le dejó algunos problemas en su persona. Incluso pues muchas personas dicen que pues la intensidad con la que su interpretación pudo influir tanto en pues en la manera en la que desafortunadamente murió.
Pero pues claro, este es el caso como más extremo que va mucho más allá. Es un caso muy aislado, pues. Los actores, dependiendo de los papeles que interpretan, pueden enfrentarse como a esta carga emocional o psicológica muy fuerte, ya que pues el pensar, bueno, el intentar pensar mucho como una persona, pues al final de cuentas sí te termina afectando. Por ejemplo, cuando convives mucho con alguien, adoptas ciertas actitudes, formas de pensar, expresiones, pues de esa persona. Ahora imagínense tú convertirte en esa persona. Claramente pues va a dejar efectos, va a dejar ciertas características de esa persona que está interpretando el actor. Obviamente va a dejarle eh, pues algunos defectos. ¿Qué tema tan complejo? En muchos casos, los actores tienen que vivir dentro del personaje durante semanas y a veces meses. Tienen que entender y aceptar las motivaciones de alguien que es completamente diferente a ellos. Alguien que en el caso de los villanos o los personajes muy oscuros podría tener comportamientos y pensamientos totalmente ajenos a los principios o a los valores de quien lo está interpretando, ¿sabes? El proceso del method acting, por ejemplo, lo lleva al extremo. Estar en la piel del personaje las 24 horas del día, incluso cuando no están filmando, puede hacer que los actores, la verdad, o sea, pierdan el sentido de quiénes son fuera de ese papel. Pues claro, pues justamente por eso que mencioné antes. Y uno de los como puntos más interesantes de este proceso es cómo los actores logran despegarse del personaje, que una vez cuando la filmación termina, pues no es siempre tan sencillo, ya que hay actores que han hablado abiertamente de cómo es difícil regresar como a la normalidad, pues después de interpretar a alguien tan intenso o emocionante. En Birdman, por ejemplo, Michael Keaton habló de cómo se sintió atrapado, o sea, entre su persona y el personaje que le estaba dando vida. A veces pues este personaje parece como que se absorbiera la energía de este actor y se puede generar como una especie de confusión de identidad. Totalmente. Y eso me hace pensar en cómo los actores deben gestionar las emociones pues que experimentan durante la interpretación. O sea, cómo se desconectan de algo tan intenso. Un ejemplo es el de Joaquín Phoenix en Joker, como el que vimos anteriormente. Pero este personaje tiene una carga emocional fuerte y parece que Joaquín tuvo que pasar por un proceso muy doloroso para dar vida a este papel. Y anteriormente, en entrevistas, este personaje, más bien este actor, nos cuenta de cómo estuvo muy metido en el personaje, incluso fuera de cámaras, que lo afectó bastante y que es difícil no pensar que pues al vivir esas emociones tan intensas, el actor pues podría ya estar llevándolas consigo mucho tiempo, aún así después de ya haber concluido totalmente el rodaje. Pues de aquí entra todavía otro tema pues muy interesante, que es el autocuidado de los actores. O sea, cómo se preparan mental y emocionalmente para interpretar personajes pues que podrán tener pues un impacto muy grande en su bienestar. Porque, o sea, al final no son solo actores que interpretan villanos, sino pues también les dan vida a personajes que atraviesan o atravesaron experiencias bien traumáticas o bien difíciles como abuso, depresión o pérdida. Todo esto pues tiene un coste emocional, no es tan fácil como parece. Es muy importante que los actores tengan pues un buen equipo de apoyo detrás, desde directores, terapeutas, que les ayuden a manejar estos pues efectos secundarios. Exacto, es como si fuera necesario un espacio pues como para limpiar todo lo que experimentan durante el rodaje. O sea, el caso de Daniel Day-Lewis es un buen ejemplo. Se sabe que él es un gran defensor del método, de lo que es la actuación, pero también tiene un proceso muy como riguroso será la palabra, de lo que es la preparación y la desconexión. Después de rodar Mi pie izquierdo o Pozos de ambición, creo,
se retiraba completamente del mundo para poder volver a vivir su vida personal sin que los efectos del personaje se quedaran con él. O sea, eso es un equilibrio bastante difícil de mantener. O sea, sí. Y lo interesante es que, o sea, este público a veces no valora lo suficiente. O sea, hay personas que no lo valoran tanto. Las personas y nosotros como espectadores, como público, pues a veces no nos damos cuenta del impacto que tiene, es un impacto real que tiene este trabajo en los actores, o sea, a ellos, cómo les afecta como personas. Pues nosotros nada más vemos que actúan con tanta naturalidad, hasta nosotros podemos pensar que es fácil para ellos. Cómo lo hacen con tanta entrega, pues esto no significa que lo que viven durante el rodaje no les afecte. A veces hay una idealización del actor, como si fueran pues seres intocables o capaces de quitarse a los personajes como si fueran disfraces. O sea, eso no es así. Pero al igual que cualquier otro trabajo, pues ocupa una carga emocional muy demandante. La actuación sí puede dejar secuelas. Y eso nos lleva a una cuestión ética también, ¿no? Como sociedad, pues tenemos que preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a exigirle a estos actores que se entreguen completamente a su papel. O sea, ¿hasta dónde se supone que es ético que una producción los empuje hacia estos límites emocionales y psicológicos tan extremos, tan desgastante? No solo se trata del arte, también son seres humanos, o sea, que están poniendo en juego pues su bienestar emocional por el bien de una historia, y a veces el precio puede ser demasiado alto. Sin duda. O sea, yo creo que en los últimos años, por lo menos, pues ha comenzado a haber un mayor enfoque en la salud mental, pues dentro de la industria del cine. Pero pues aún queda mucho por hacer. Aún se ven casos muy drásticos. Los estudios y las producciones deberían ser como más conscientes, ¿no? De la importancia, pues de ofrecerle a los actores, pues no solo las herramientas para interpretar a los personajes, sino pues también un entorno que sea seguro y saludable para ellos, donde no haya ningún riesgo para ellos, pues es necesario que exista una cultura de apoyo y cuidado, porque, o sea, no solo está en juego, o sea, ya sabemos que a las producciones mayormente solo les interesa bien, que solo le salga el personaje bien, le vaya bien a la película y se recaude el dinero que ellos tienen pensado. Pero pues no solo está en juego eso, sino también la persona, o sea, el actor. Claro, es por eso que en los últimos años algunas producciones han comenzado a incluir a los psicólogos y a los terapeutas en lo que son los sets, especialmente pues cuando se trata de los roles emocionales o que son psicológicamente complejos. Y a fin de cuentas, el bienestar del actor es lo principal, es fundamental para que pueda desempeñar totalmente su papel de una manera que sea efectiva y sin dañar a nuestro actor, pero también para que no se quede atrapado en lo que es el dolor o en lo que es el trauma de tal personaje que interpreta. Ajá, o sea, y hay un tema importante que hemos tocado que es, que lo mencionamos así ahorita nada más, que pues es la desconexión. O sea, después de rodar una película muy intensa, no es raro que los actores pues se puedan sentir como un vacío en ellos o que se sientan perdidos por un tiempo, ya que pues han estado tan profundamente como metidos en otro ser humano, que pues la transición de vuelta a sí mismos, o sea, a su persona puede ser complicada. Algunos han hablado de que la actuación no solo puede llegar a afectar la vida cotidiana durante el rodaje, sino una vez que la película ya terminó. O sea, eso nos hace como reflexionar o ponernos a pensar sobre cómo la identidad de los actores se ve muy influenciada por los personajes que interpretan. Sin duda, y al final lo que parece claro es que la actuación no es solo un trabajo de actuar, es un proceso que es profundamente humano. Toca las fibras más sensibles de lo que son los actores o quienes interpreten a un héroe
un villano o una persona común. El acto de transformarse simplemente en otro ser humano siempre va a tener un impacto psicológico y emocional en las otras personas que los están interpretando, porque son personas distintas, no tienen las mismas mentalidades. Nosotros como público también deberíamos ser conscientes de eso. La próxima vez que nosotros pues veamos a un actor que está desempeñando un papel impresionante, quizá podemos recordar que detrás de todo lo que es la actuación hay una persona, o sea, una persona al igual que nosotros, que también necesita un espacio para él mismo, después de estar rodando y rodando y rodando escenas de alguien que realmente no es. Perfecto, o sea, me parece un excelente punto. Al final, pues la actuación es un arte que nos conecta profundamente con las emociones humanas, con historias, pero también es un trabajo que, pues si no se maneja con el cuidado adecuado que este requiere, puede tener como unas consecuencias en la vida del actor. Continuamos hablando un poco sobre un asunto que últimamente está ganando más atención todavía: la importancia del apoyo profesional para estos actores. Un tema que toca tanto el aspecto humano de los actores como la ética de lo que es la industria. A medida que las producciones se vuelven pues más complejas, los personajes más profundos, los actores tienen que sumergirse en experiencias emocionales que no siempre van a ser fáciles de manejar, como ya lo mencionamos anteriormente. Esto puede afectar su bienestar mental y emocional. La verdad que por mucho que hablemos de la magia del cine, detrás de esas grandes interpretaciones hay un ser humano que siempre va a necesitar apoyo. Después de terminar el proyecto, comenzándolo, durante el proyecto, sí o Sí, sí. o sea, el tema del apoyo profesional es para mí muy importante, o sea, es fundamental, ya que muchos actores se entregan mucho a sus papeles, o sea, se meten demasiado, especialmente cuando son roles que requieren pues una inmersión tan profunda, o sea, estas experiencias traumáticas de otra persona o pues conflictivas. A veces pueden quedar atrapados en estos sentimientos mucho después de que la película haya terminado. Piensa, por ejemplo, en cómo actores como Robin Williams o Heath Ledger, conocidos por interpretar a personajes complejos y emocionalmente oscuros, pues pudieron llegar a puntos muy difíciles en su vida personal. O sea, esto nos lleva a una pregunta que es muy importante. O sea, ¿deberían las producciones proporcionar apoyo psicológico o acompañamiento a los actores cuando están lidiando con personajes así de intensos? Bueno, sin duda, el proceso de interpretar a las personas con las experiencias tan dolorosas nos habla también de que nos puede dejar secuelas, y muchas veces nuestros actores no reciben el apoyo adecuado. A veces se minimiza lo que es el impacto psicológico que puede tener vivir dentro de un personaje que está tan dañado, tan devastado. Es como si se pensara que por ser actores pues tienen que soportarlo todo o que no sienten nada. Pero la verdad es que, como cualquier otra profesión, es trabajo. O sea, el trabajo de un actor puede ser emocionalmente agotador y debe ser tratado con el mismo cuidado que cualquier otra preocupación o otra ocupación que implique un estrés psicológico que es tan significativo. Exacto, o sea, de hecho, hemos escuchado de pues diversos actores que han hablado abiertamente, o sea, sobre todo cómo ciertos roles les afectaron tan profundamente. Por ejemplo, Jared Leto, cuando interpretó a The Joker en Suicide Squad, pues comentó que se mantuvo en el personaje incluso fuera del set. O sea, ven la gravedad de esto. Y algunos de sus compañeros de reparto hablaron de
cómo el que él se metiera tanto, o sea, estuviera expuesto a este personaje por manera tan prolongada, pues afectó la relación que tenían con él. No se puede negar que pues este tipo de roles le demandan demasiado a los actores, pero también surge la pregunta pues si deberían las producciones asegurarse de que pues los actores tengan acceso a apoyo psicológico profesional, obviamente, pues para ayudarlos a gestionar estos efectos emocionales. Es una excelente pregunta, Kareli, y creo que la respuesta es que sí, absolutamente. Los actores están expuestos a emociones muy intensas y es fácil olvidar que pues detrás de la actuación realmente son personas con su propio bienestar. Como ya mencionamos el caso de Joaquín Phoenix, que ya nos había dicho en entrevistas, lo cual lo había afectado a interpretar al Joker. ¿Qué hubiera pasado si hubiera tenido un terapeuta que lo ayudara a lidiar con tal peso emocional de este personaje durante lo que fue todo el proceso? Totalmente, o sea, la psicología de los actores debería ser considerada pues una parte muy importante en la preparación de un papel complejo. O sea, y eso nos lleva a otro tema importante que es la ética de la industria del entretenimiento. Las grandes producciones no pueden seguir haciendo menos el impacto que ciertas interpretaciones tienen sobre los actores, ya que si queremos que los actores, estos artistas, pues entreguen actuaciones genuinas y poderosas, como ellos los exigen, también deberían asegurarse que no estén sacrificando pues su salud mental o emocional en este proceso. Este apoyo emocional y psicológico pues no debería ser algo opcional, o sea, debería ser una parte fundamental en la producción. No solo se trata de contratar un buen actor y ya, o sea, que haga lo que él pueda. Pues claro que no, sino también deben proteger su bienestar, pues a lo largo de toda la producción, antes, durante y después. Exactamente. Y si miramos lo que es la historia reciente, parece que la industria ha comenzado a reconocer que la salud mental debe ser algo que debe estar muy priorizado. En estos últimos años hemos visto más actores hablar abiertamente sobre lo que es la importancia de la salud mental, la necesidad de crear entornos de trabajo que sean más saludables, que los puedan beneficiar, que no sean tan agobiantes. Pero aún hay muchísimo trabajo por hacer. ¿Por qué debería ser un lujo o una rareza que un actor reciba apoyo psicológico o profesional cuando está trabajando en papeles que exploran temas que son tan oscuros? Los estudios y productores deberían tomar esta responsabilidad con una seriedad muy fuerte. Pues claro, pues la salud mental de un actor no debe ser un juego, o sea, no debería verse como en segundo plano, como algo secundario. Pues si bien es verdad que muchos actores están preparados y cuentan con herramientas pues para lidiar con estrés y todas las emociones del set, no es lo mismo enfrentar un día de rodaje exigente que enfrentar semanas o hasta meses interpretando pues a alguien que ha experimentado una gran tragedia. Como hemos visto a lo largo del podcast, pues los actores buscan entender, ¿no? Buscan ponerse completamente en el lugar de este personaje. Más de los actores principales, sino también de todo el equipo de producción, directores, guionistas, pues todos los que están involucrados, conscientes, deberían darle más importancia, cómo puede afectar, cómo puede afectarles a quienes están frente a la cámara. Y bueno, es que no estamos hablando solo sobre lo que son los personajes violentos o simplemente de lo que son de las películas de terror, ¿verdad? Esto también aplica en lo que son los papeles más sutiles, por decirlo así, como aquellos que solamente involucran un trauma emocional o alguna experiencia de abuso. Películas como Requiem for a Dream o The Pursuit of Happiness muestran personajes que atraviesan situaciones extremas
Y en algunos casos, los actores que interpretaron tales papeles nos han dicho que les resultó difícil desconectar después de lo que fue el rodaje. Ese es el tipo de situación en la que un terapeuta podría ser una herramienta muy valiosa, que debería estar presente en todo lo que fue el rodaje. Y sin una red de apoyo adecuada, los actores corren un peligro y corren el riesgo de sufrir efectos tan negativos. Y en muchos actos y casos, estos efectos no son inmediatamente evidentes. Debe de pasar algo para que uno pueda como captar eso que realmente está consumiendo a la persona a tal grado que sea tan notorio. Y justo es por eso que yo creo que en el futuro, ojalá no muy lejano, pues la industria del cine y la televisión deberían incluir este enfoque más, como más serio, más, con más importancia sobre el bienestar de los actores. Pues además es una cuestión de ética, o sea, habla mucho de la producción. Si estás pidiendo a alguien que se sumerja tan profundamente en un papel, pues a ti te corresponde ofrecerles el apoyo necesario, pues para que esta experiencia no les cause daño, o sea, y no solo los actores, sino todo el equipo involucrado. ¿Por qué no empezar a incorporar psicólogos o profesionales de la salud mental como parte estándar de cualquier rodaje? Y eso sería lo ideal. Si entendemos que la salud mental es una parte crucial de lo que es la actuación, también deberíamos cuestionar las narrativas que como glorifican el sufrimiento de estos actores como en nombre del arte. A veces, hasta parece que las industrias han romantizado este sufrimiento artístico, como si el hecho de que un actor que pase por dificultades emocionales para interpretar a tal personaje fuera algo admirable. Pero, o sea, en realidad es una cuestión de proteger a estos artistas, no de explotarlos, no de desgastarlos más emocionalmente, no de romantizar algo que es tan fuerte. Exactamente, la industria es la que necesita evolucionar más sin emociones, o sea, son seres humanos. Y pues viéndolo así, el apoyo profesional y la ética de la industria pues deben ir ligadas. Necesitamos crear un ambiente en que los actores se sientan pues seguros, no solo física, sino también emocionalmente, pues para que puedan ofrecer sus mejores interpretaciones sin que pueda haber un daño emocional. Eso sería lo ético y lo responsable. Estoy completamente de acuerdo, Kareli. La ética y el cuidado del bienestar emocional y lo que es el bienestar mental de los actores no es un tema que va a tomarse de la ligera, no es un tema secundario. La industria del entretenimiento nos debería de darnos cuenta que se está siendo responsable de estar creando un entorno que es saludable y que es consciente para todos los que están formando parte de ella. Bueno, vamos a discutir las alternativas y las estrategias de lo que es el afrontamiento, lo que pueden utilizar los actores pues para manejar lo que es este impacto emocional. Y es un tema muy necesario, Kareli. Sabemos pues que interpretar a esos personajes es, ay no, una cosa muy intensa. Esto me parece fundamental sobre las alternativas y los recursos que pueden ayudarlos a gestionar esos efectos. Muchas veces la industria parece estar más centrada en lo que es la producción que lo que es el bienestar de sus actores. Pero la verdad es que, igual que en cualquier otro trabajo, implica un esfuerzo emocional significativo. Y ya lo mencionamos anteriormente. El apoyo profesional siempre va a ser necesario para la salud. Bueno, pues hay muchas estrategias donde como se puede afrontar que los actores puedan utilizar para pues manejar estos efectos emocionales que pueden caerle. Claro, pues algunas de estas estrategias dependen de cada actor y de su propio proceso de trabajo. Pero pues lo que sí está claro es que las terapias y el apoyo psicológico pues deberán ser una herramienta dentro de la industria del entretenimiento. No solo se puede tratar de ayudar al actor a manejar, perdón,
el estrés durante el rodaje, sino pues también garantizarle que pueda desconectar de un personaje que podría haberle dejado una huella emocional duradera. Bueno, y esto nos conecta en conjunto con la terapia cognitiva conductal, que pues es una estrategia de las más efectivas para pues este tipo de situaciones de las que estamos hablando. Pues en lugar de solo hablar sobre los sentimientos, la TCC permite a los actores que identifiquen los patrones y pensamientos negativos, o sea, reemplazándolos por pues unos más pensamientos más equilibrados y adaptativos. O sea, si es que un actor se siente atrapado por las emociones de un personaje, o sea, las emociones que experimenta durante el rodaje afectan su vida personal, pues la TCC, puede ser una herramienta pues muy poderosa para ayudarle pues a que reorganice sus pensamientos y comportamientos de una manera más positiva. Claro, y de hecho la TCC también es muy útil cuando un actor está enfrentando casos de ansiedad o depresión después de interpretar un papel emocionalmente demandante. En muchos casos estos sentimientos se pueden como aparecer de una manera tan sutil repentinamente. Entonces es como un malestar general que da pues una sensación de un agotamiento constante que es muy cansado y parece tan interesante lo de la TCC, que no es solo para ayudar, o sea, no solo les ayuda a lidiar con los efectos inmediatos, sino que les va a seguir dando herramientas para que puedan prevenir que esos efectos se conviertan en unos problemas que van a ser crónicos a largo plazo. Ajá, o sea, y otro recurso importante es la terapia en grupo. Y aunque pueda parecer un enfoque pues menos común o fuera de lugar en este caso para algunos, la terapia grupal puede ser muy beneficiosa para los actores, pues pueden compartir sus experiencias con otros colegas que puede que hayan pasado situaciones pues similares a las de ellos, o sea que eh, se pueden sentir de manera más fácil conectados, pues lo que le da un sentido de comunidad y comprensión. Pues a veces saber que no están solos en lo que están viviendo, pues puede ser un alivio enorme para estas personas. Además hay algo pues muy valioso en recibir apoyo de otras personas que están pues dentro de la misma industria que ellos, ya que tienen una pues comprensión más profunda, o sea, se pueden entender mejor entre ellos, ya que pues esto les implica como un gasto emocional pues muy intenso en el trabajo que ellos llevan. Eso es clave, la sensación de estar solo en estos momentos puede ser una de las mayores barreras, la principal diría yo para buscar ayuda. La terapia de grupo nos ofrece un espacio donde la cantidad de actores que sea pueden sentirse cómodos al compartir lo que están viviendo dentro del set. Y esto puede ser una forma de liberar lo que traen, las tensiones, reducir lo que es su estrés, su carga emocional a través de la expresión creativa, como la pintura o el trabajo corporal. También pueden liberar y procesar emociones sin necesidad de hablar necesariamente de ellas. Es una manera diferente, pero es una manera efectiva de lidiar con el impacto emocional de estos personajes. Me encanta que lo menciones, ya que yo quiero agregar otro recurso que puede ser muy útil, que es la psicoterapia de apoyo. Ya que esta está muy centrada pues en ofrecerles un entorno seguro y de escucha activa entre ellos. O sea, este tipo de terapia pues está diseñada para ayudar a los actores a lidiar con situaciones estresantes. O sea, manteniéndolos en como en un enfoque más práctico, sino que a veces les puede resultar mejor o más fácil pues tener solo un espacio donde puedan liberar lo que sienten de una manera pues bien estructurada y sin juicios de nadie. Y lo bueno de la psicoterapia es que es muy accesible
y puede ser usada en cualquier etapa del proceso de creativo pues de la película, tanto durante el rodaje como después de haber terminado. Sin duda. Y un aspecto importante que no podemos pasar por alto es el acompañamiento obligatorio por un psicólogo sí o sí en el set, cosa que no hacen. Y cada vez más, algunas producciones están incorporando psicólogos en los equipos. Y eso está muy bien. Y especialmente cuando se trata de papeles que requieren pues una inmersión emocional tan profunda. Es cuando más necesitas tener a alguien disponible para ti, para que, aparte de estar haciendo su trabajo, puedan manejar esos efectos tan fuertes y tan inmediatos de lo que es su actuación. Poder prevenir lo que puede estar afectando su salud mental de manera a tiempo, sin que se agrave el tiempo y tener prioridad como cualquier otra en la producción. O sea, este tipo de acompañamiento por parte de otras personas puede ser también, pues, incluir unos ejercicios de relajación, meditación, técnicas de relajación profunda como la respiración diafragmática o la meditación guiada. Pueden ser prácticas muy efectivas, pues, para reducir el estrés que se acumuló durante el rodaje, ya que estos métodos pues permiten a los actores conectar con su cuerpo, relajarse y por un momento pues desconectarse pues de que están interpretando. Esto puede ser para ellos un gran alivio, especialmente en rodajes pues demasiado largos que a veces pueden tomar hasta años. Claro, y también el trabajo en equipo es fundamental. A veces la presión del rodaje puede recaer completamente en el actor. Y no es así. O lo ideal es que toda la producción entienda que el bienestar del actor es un trabajo en conjunto. El bienestar de todos va a depender de lo que es el actor, de cómo se está comportando. Los directores, los productores y todo el equipo deben estar atentos al estado emocional de los actores y ofrecerles el apoyo cuando lo necesiten porque claramente lo van a necesitar. Hay un concepto interesante en la industria del teatro que también podríamos aplicar al cine, la cultura del cuidado. Es pues una mentalidad que nos dice que donde en todos los sets tienen la responsabilidad de velar por la salud emocional de los demás. Y esto se está comenzando a ver recientemente y anteriormente esto no se hacía. Y hasta la fecha hay bastantes personas, bastantes producciones que no tienen a un psicólogo en su set. Es un muy gran concepto, o sea, la cultura del cuidado tiene que ser parte de la evolución de la industria de este entretenimiento. O sea, los actores no pueden seguir siendo vistos como entretenimiento. O sea, aparte de ellos entregar una actuación, son seres humanos. Sus emociones y la salud mental pues deben ser parte de la conversación, deben ser tomados en cuenta. Si logramos que la industria se enfoque más en el cuidado pues integral de estos actores, la calidad del trabajo, o sea, les juro, yo sé que sería más genuina. O sea, lo más importante, los actores estarán más saludables y felices. Totalmente. Creo que la clave es hacer el bienestar psicológico algo normal y aceptado pues dentro de lo que es el proceso de la producción y que los actores al igual que los técnicos o los directores reciban ese apoyo que es necesario para dar claramente lo mejor de sí mismos, pero sin poner en riesgo la salud mental de ninguno. Si la industria del cine y la televisión se compromete con esto, no solamente mejoraríamos el ambiente laboral, sino también veríamos una mayor diversidad de historias bien contadas, porque los actores podrán ofrecer sus interpretaciones un poco más auténticas y muchísimo más equilibradas. Exacto. O sea, así que en resumen,
estas alternativas y estrategias de tratamiento pues son muy importantes. Pues ya sabemos que son fundamentales para el bienestar de los actores. La terapia, el apoyo psicológico del set, la cultura de cuidado, todo lo ya mencionado, pues debería ser parte de la norma. No hay excepción. Los actores merecen un entorno que pues les permita crear de manera saludable, haciendo énfasis en eso, porque solo así podemos seguir disfrutando pues de las interpretaciones que nos ofrecen, que la verdad pues es un trabajo duro, como lo hemos visto durante todo pues eh, esta plática. Creo que ya ha quedado bastante claro. Y claro, Kareli, la salud mental ya lo hemos dicho, no es un lujo, esto es una necesidad. Bueno, pues para finalizar, vamos a concluir esta conversación de cierre. Después de hablar tanto sobre este tema de la importancia del apoyo psicológico, lo que son las alternativas del afrontamiento para los actores, al igual que cómo les afecta, cómo cambia su personalidad, entre otras cosas. Hemos hablado sobre cómo los actores se sumergen emocionalmente en sus personajes, los efectos psicológicos que puede tener y por supuesto la necesidad de crear un entorno de apoyo para ellos. Kareli, ¿qué te parece si cerramos este tema con una reflexión un poco más profunda sobre todo lo que hemos discutido? Claro, Jacqueline. O sea, creo yo que hemos tocado pues muchos esenciales en cuanto al bienestar emocional de los actores, que es en lo que gira el tema, pues. Pero ahora es el momento de juntar todo eso y pensar en lo que realmente necesita cambiar en la industria. Cuando los actores, eh, estamos hablando de personas, obviamente, de seres humanos que se entregan completamente. O sea, también estamos hablando de una industria que a veces no tiene los mecanismos adecuados para apoyarlos. Cuando ellos pues atraviesan momentos de muchas emociones. En esto donde principal, la protagonista de la película de la masacre, rodaje de tanta presión, tantos sentimientos, tanta adrenalina y no necesariamente pues positiva. O sea, recuerdo que eh, se notó en ella la felicidad. O sea, cuando finalizó, no cuando inició, cuando finalizó, ella se puso tan feliz. O sea, ella era la persona más feliz de ese momento cuando terminó la grabación. Ella se puso sumamente contenta al saber que no iba a tener que lidiar con eso nunca más. Fue una bomba de emociones para ella. O sea, imagínense el impacto tan grande. O sea, por más ejemplos que se mencionen, aún el siguiente me sigue sorprendiendo más y más y más. Exactamente. Durante esta plática hemos enfatizado que la salud mental de los actores no debería ser algo relegado a un segundo plano, ni siquiera una cuestión de sufrimiento artístico, o sea que se ve como parte del trabajo. No se trata solamente de ser buenos actores, sino de ser unos seres humanos saludables. También somos gente. La industria del cine y la televisión también tiene una enorme responsabilidad en esto, porque pues los actores son de alguna manera el corazón de estas producciones, los que están haciendo que eso sea posible, que la producción sea posible, que la película sea posible. O sea, y si ellos no están bien, el producto de lo que ellos están haciendo, de lo que tanto les está costando, de todas formas, al final se va a ver afectado. Y no solo al nivel de la interpretación del actor, sino también en términos de la calidad de lo que es la vida personal de esta persona o de todos ellos, simplemente porque son una producción, son un equipo. Y lo que es mucho más importante todavía es que la salud mental no puede seguir siendo un tema tabú, por decirlo así, dentro de un entorno laboral. La industria tiene que cambiar la narrativa, sí o sí, de cualquier manera. Totalmente de acuerdo. O sea, la frase
de sufrir por el arte. Pues es una mentalidad ya bastante antigua, para mí ya no tiene lugar aquí. Los tiempos han cambiado y la conciencia sobre la salud mental también, y de mejor manera, ya que ha evolucionado pues de manera muy significativa. Los actores, al igual que cualquier persona que lleva un trabajo que le demande una carga emocional, pues necesita ayuda, o sea, apoyo profesional más bien. Siento que por lo menos una persona que escuche esta conversación, este podcast, va a pensar en la frase de alguien podría pensar en los millonarios, pero en este caso yo siento que no aplica. Personalmente siento que no aplica debido a que pues los actores solo son personas haciendo su trabajo, no son como, bueno, hablando de estos casos en específico, solo están desempeñando su trabajo. Al final del día siguen siendo personas con emociones que pueden verse afectadas por este trabajo mencionado. O sea, pueden llevar la terapia de manera individual, grupo o incluso acompañamiento. Pero es muy importante que pues se tenga, que la industria reconozca que la salud mental de los actores no solo afecta a esta persona, sino, o sea, directamente también puede afectar la calidad del trabajo que ofrecen. Y como ya hemos mencionado varias veces, pues no se trata de una cuestión de debilidad o vulnerabilidad, sino de responsabilidad. Y creo que esa frase lo resume todo. Los estudios pues deben entender que al proporcionar apoyo están invirtiendo en un ambiente laboral más saludable y en mejores interpretaciones. Y es importante que lo pongamos pues en contexto. Si un actor se ve afectado por un papel que exige grandes sacrificios emocionales, no solamente se va a tratar de hacer bien un trabajo, se trata de proteger ese bienestar en el proceso. Y el problema es que la industria ha sido tan cerrada que en cuanto tocamos ese tema, incluso los actores abren la conversación sobre los efectos emocionales de estos roles. La respuesta es como una especie de estigma, estig, es como se dice, estigmatización. O sea, que eso viene con el trabajo o que es lo que está eligiendo hacer esa persona. Pero nadie, absolutamente nadie, en ningún campo laboral debería de tener que sacrificar pues su salud mental para cumplir con expectativas de su trabajo. Exactamente, esta es la parte ética que necesitamos cambiar. Los estudios de las producciones tienen pues esta responsabilidad, tienen que priorizar la integridad completa de los actores. En otras industrias, por ejemplo, cuando un trabajador tiene un trabajo que lo expone a riesgos físicos o emocionales, pues se le da la información, se le da la formación, se le brindan protocolos de seguridad. ¿Por qué no hacer lo mismo con la salud mental de los actores? Imagina, por ejemplo, que un actor está interpretando un personaje con un trauma muy profundo, como la pérdida de un hijo, o está encarnando un asesino serial en una película, pues estas experiencias son tan intensas que le pueden dejar mm, marcas, por así decirlo, en el actor. Y si no se tiene el apoyo adecuado, pues este impacto puede tener unas consecuencias a largo plazo. Es esencial que las producciones implementen prácticas preventivas, no solo reactivas. Pues en conclusión esperamos que con el tiempo pues más estudios y productores se den cuenta que no solo es una cuestión ética, sino también que se influye mucho en la calidad del trabajo y pues obviamente en la vida humana de las personas que están involucradas. La salud mental debe ser una prioridad en la industria del entretenimiento, al igual que en cualquier otra. Gracias a todos por acompañarnos pues en esta conversación tan profunda.